He vuelto a presentarme ante ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la depresión. ¿Qué es la depresión? Lo primero que debemos saber es, ¿acaso sentirnos tristes o tener una tristeza normal significa que estamos deprimidos? Muchas veces estamos bajo diferentes presiones, nos enfrentamos a varios problemas, nos vemos envueltos en distintas complicaciones. Entonces decimos, estoy muy deprimido, estos días mi depresión ha aumentado. En realidad, es muy importante saber cuál es la tristeza normal y cuál es la depresión. Si queremos entender la depresión, hay algunos síntomas que debemos conocer claramente. Estos son: una persona tendrá la mayor parte del tiempo un estado de ánimo bajo o se sentirá muy triste, apagada. La mayor parte del tiempo estará triste. Es normal que las personas se sientan tristes. Si alguien reprueba un examen, puede sentirse mal. Si una persona termina una relación, puede sentirse triste. Esa tristeza puede durar un día, 2, 3 o 4 días, pero a veces también se sentirá bien. Sin embargo, la tristeza de la depresión es diferente. Es una tristeza constante. El ánimo está muerto, el corazón está apagado, no hay alegría en nada, en ningún lado. Va al mercado y no siente alegría. Ve la televisión y no siente alegría. Ve una película y no siente alegría. Siempre está apagado. Este estado de ánimo decaído decimos que si dura al menos 2 semanas, la mayor parte del tiempo, es un síntoma. Número 2. Ya no se siente interés por las cosas como antes. Las actividades que antes disfrutaba mucho, como salir con amigos, jugar con ellos, charlar, ver películas, escuchar música en el tiempo libre, hacer jardinería, ver obras de teatro, ya no le gustan, ya no las disfruta como antes, las emociones o sentimientos se han vuelto insensibles, las buenas noticias no alegran, las malas noticias no entristecen, es una sensación insensible, siempre se siente muy débil, sin razón aparente, se siente cansado, se cansa fácilmente, ya no tiene la energía, fuerza o motivación de antes, no tiene ese impulso para hacer las cosas. Antes hacía una cosa tras otra, de un trabajo a otro, o pensaba en avanzar en su negocio, en mejorar en su empleo o buscar un ascenso. Ahora ya no tiene ese impulso. Es como si la vida simplemente siguiera su curso. Si estos síntomas se desarrollan recientemente y duran al menos 2 semanas, es importante prestar atención. Hay otros síntomas también, como la falta de concentración. Antes podía leer un artículo con mucha atención, de principio a fin. Ahora, después de 10 minutos, se siente inquieto. Cuando intenta estudiar, no puede concentrarse. Cuando intenta ver algo, después de 10 minutos, ya no puede retenerlo ni captar la información. Junto con esto, el apetito puede disminuir. Sin embargo, en algunos casos de depresión, el apetito puede aumentar. En la mayoría de los casos, el apetito disminuye y puede haber pérdida de peso, así como estreñimiento. En las mujeres pueden presentarse alteraciones menstruales, especialmente la interrupción del ciclo menstrual. La disfunción sexual es un síntoma importante, disminuye el interés sexual. La persona que sufre de depresión experimenta esto junto con otros síntomas. Ya no desea tener relaciones sexuales. Con el tiempo su deseo disminuye tanto que la relación de pareja puede llegar al punto de la separación. Por el contrario, la esposa puede decirle, o si le ocurre a la esposa, el esposo la malinterpreta. ¿Por qué no quieres acercarte a mí? Seguro que hay algún otro problema, pero no entienden que esto está sucediendo por la depresión. En algún momento uno siente que su vida no tiene sentido. Impuestos sobre la renta de Isit Nornarinaki. Incluso las tareas más simples parecen imposibles de realizar. No hay motivación para hacer nada, ni siquiera para las tareas diarias. A veces la mente se llena de pensamientos oscuros y repetitivos que parecen no tener fin. Ese dolor, esa inquietud, hace que uno sienta que no vale la pena seguir viviendo, que la paz solo se encontraría en la muerte. En algún momento empiezan a surgir pensamientos de suicidio en su mente. En ocasiones, algunas personas incluso llegan a suicidarse si se encuentran en un estado muy deteriorado. La depresión en realidad es una enfermedad terrible. Afecta la vida personal de las personas, daña la vida familiar, la vida social, el ámbito profesional y causa enormes pérdidas económicas. Debido a su magnitud, está provocando grandes pérdidas económicas en todo el mundo. Y por esta misma razón, muchas veces se observa que una gran parte de las personas en el mundo se suicidan. ¿Por qué sucede esto? En realidad ocurre la depresión. No hay una causa específica, aunque existen algunas razones genéticas. Se observa que las personas que tienen antecedentes familiares de depresión o trastornos del estado de ánimo tienen más probabilidades de que sus descendientes también sufran depresión.
Además, si en la infancia hay una crianza excesivamente sobreprotectora, como decir, ay niño, no puedes hacer eso, mi hijo debe comportarse de esta manera, está bien, si no vas quédate aquí mismo, deja que el agua de lluvia caiga sobre tu cabeza desde el balcón, no hace falta que vayas allí. Tanta protección impide que el niño se vuelva autosuficiente, su base se construye de manera muy frágil, se derrumba fácilmente bajo presión, cae en depresión con poca cosa, sufre ansiedad con facilidad. Este tipo de crianza puede causar depresión muchas veces. Si en la infancia hay una falta de fantasía o falla en el apego, parece que hay un problema de apego. El vínculo que se crea entre un niño y su madre justo después de nacer puede formarse también con el padre, o si no están ni la madre ni el padre, con otra persona. Ese apego es fundamental. Si ese apego no se desarrolla desde la infancia, entonces puede aparecer depresión u otros problemas debido a esto. Cualquier entorno familiar caótico, junto con todos estos factores, puede hacer que una persona sea más vulnerable a la depresión. Además, los eventos estresantes de la vida como el divorcio, la separación, el desempleo o la pérdida de trabajo también pueden causar depresión. Cualquier situación estresante puede llevar a una persona a la depresión. Aquellos que están aislados, que viven solos, que no están casados o que son divorciados o viudos tienen un mayor riesgo de sufrir depresión. Asimismo, quienes consumen drogas también tienen más probabilidades de deprimirse. Las personas con trastornos de la personalidad a menudo experimentan depresión. Estos son algunos de los factores etiológicos, causas o factores de riesgo de la depresión. Ya hemos hablado de los síntomas de la depresión. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la depresión en realidad puede variar porque la depresión puede presentarse de muchas formas. Puede ser leve, de intensidad moderada o de intensidad severa. La depresión leve a menudo se resuelve con consejería o psicoterapia. En los casos de depresión moderada se necesita tanto consejería como medicación. Y en los casos de depresión severa, el papel de los medicamentos es el más importante. Primero hay que estabilizar al paciente con medicamentos. Posteriormente, si se requiere alguna otra intervención psicológica, también la proporcionamos. Podemos administrar medicamentos como los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o los TCA, antidepresivos tricíclicos. Pero la depresión, el problema es que en la mayoría de los casos persiste. Te sientes débil, tienes la cabeza aturdida, nada te parece bien. Si alguien dice que no le gusta nada, si se queja de esto, la mayoría de las madres en nuestros pueblos, los niños de las aldeas o los jefes de familia no los llevarán al médico. No te gusta nada. ¿Qué clase de comentario es ese? ¿Por qué no te va a gustar? Hay tantas cosas, tienes de todo. ¿Por qué no te va a gustar nada? A veces hay síntomas como hormigueo en las manos y los pies, sensación de cansancio, debilidad. Cuando alguien se queja de este tipo de síndrome, tal vez para llamar la atención o con la esperanza de recibir algún tratamiento, sí, en ese momento a veces les dan medicamentos para la debilidad o eso era la costumbre. Y hay quienes ni siquiera llegan a ese punto, ni siquiera llegan a consultar a un médico. La razón es que los síntomas de la depresión, la enfermedad de la depresión en sí, en realidad nadie la entiende. Creo que es importante reconocer estas cosas. Cuanto más se hable de estos temas y se mencionen estos síntomas, más se sabrá que existe tratamiento. El tratamiento puede curar completamente. Cuanto más se hable de esto, mejor. Creo que estas enfermedades saldrán a la superficie y podrán ser tratadas, y así podremos lograr una sociedad libre de depresión. Nos veremos de nuevo en el futuro. Gracias, cuídense mucho.